Change TV presenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente a nuestro programa Dilo Fuerte. La televisión del cambio ya está aquí por nuestra plataforma Change TV. Bueno, esta vez venimos con un tema muy importante que se llama la importancia de tus pensamientos. Y quiero compartirles este pequeño aprendizaje o esta guía que yo les pueda proporcionar, ya que es importante que los pensamientos que tenemos, ya sean positivos o negativos, pues influyen mucho en nuestra vida y más que nada en el decreto de lo que tú piensas y de lo que proyectas. Para nosotros es importante, o en este caso para mí, compartirte el hecho del poder de tus pensamientos, ¿a qué te lleva? Hay una reflexión que es importante que dicen que si lo crees, lo creas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando tú lo crees, cuando tú te compras una historia, tú creas lo que tú quieres en tu vida. Es importante para nosotros saber cuál es el pensamiento positivo o negativo que podemos tener dentro de nuestros mismos pensamientos que todo el tiempo están fluyendo en nuestra mente. Todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo estamos creyendo que estamos haciendo las cosas. Para nosotros es importante aprender a distinguir un pensamiento negativo y un pensamiento positivo. ¿Qué pasa cuando tienes un pensamiento negativo? Esto sucede que todo lo ves mal, que todo te sale mal y que tú estás creyendo que tú estás elegido por la vida para que tengas mala suerte. Pero ¿qué sucede cuando tú lo estás creyendo? Tú lo crees y así va a ser siempre. Que tú vas a creer que esto está sucediendo y que así va a suceder conforme vayan pasando las situaciones y circunstancias de vida, tú vas a seguir creyendo que esta situación, pues a ti, tú naciste con mala estrella, porque así nos dicen, o porque naciste con buena estrella, porque traías torta bajo el brazo. Ya sabes, son las frases de nuestros antepasados, nuestros abuelitos y demás. Hay que tener la conciencia y estar conscientes de que nuestros pensamientos son los que hacen y forjan nuestra vida. ¿Por qué te comento esto? Si tú crees, lo creas. Cuando nosotros creemos, un ejemplo, tienes un niño al frente de ti y tú dices, estás subiendo a un juego, a una escalera, tú dices, bájate, bájate que te vas a caer. Tú ya lo creíste y ¿qué sucede? El niño se cae. ¿Por qué? Porque tú lo creíste, tú lo pensaste y tú lo atrajiste. Entonces el poder de la mente es muy, muy fuerte, o sea, el poder que nosotros tenemos en lo que hacemos viene desde nuestros pensamientos. Por eso es importante saber y cuidar de ellos, cuidar lo que tú estás pensando para que tú de esta manera puedas tener pensamientos y cosas positivas en tu vida. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una cuestión negativa o pensamientos negativos? Un ejemplo, cuando vas en la calle y vas, no sé, mencionando, pensando que te vas a caer, que llegaste tarde al trabajo, que te van a regañar, que no, que te salió mal el trabajo, la redacción y no, ahorita me van a poner como lazo de cochino. O sea, definitivamente tú ya estás pensando todo lo que viene y tú ya lo estás creando. Entonces es importante nosotros estar manejando estos pensamientos. La mente siempre va a estar trabajando y tenemos pensamientos a diestra y siniestra, tanto pueden ser positivos como negativos. Pero lo más importante de esto no es que tú los tengas, sino que tú los controles. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Tener una comunicación contigo, siempre estar enfocado en ti para tener en cuenta lo que tú estás pensando constantemente. Cuando llegan pensamientos negativos, siempre trata de convertirlos a positivos. Un ejemplo, si tú estás pensando que no tienes dinero, un ejemplo, no tienes dinero y que el dinero que te llega es poco, pero si tú piensas que es poco, ese dinero no se multiplica. Tú tienes que pensar que ese dinero que llega es una cantidad que posiblemente no va a alcanzar, pero tienes que creer que te va a alcanzar, que tienes que duplicar ese dinero. Entonces, cuando tú recibes ese dinero, puedes decir lo siguiente: ha llegado a mí esta quincena, vamos a pensar y a multiplicarla, que tú no estás recibiendo 50 pesos, que estás recibiendo 100 pesos y que lo que te va a alcanzar es los gastos que tú vas a generar con esos 100 pesos. Eso se llama ley de atracción. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos esa ley de atracción y nosotros empezamos a generar pensamientos positivos
y multiplicados, todo empieza a cambiar. Tú dirás, es que tú dices que es muy fácil el cambiar los pensamientos, pero ¿cómo controlo yo todos los pensamientos negativos que tengo? Es sencillo controlarlos. Enfócate en ti, enfócate en cada pensamiento que tengas. Recuerda que los triunfos no son de las personas más inteligentes, sino de los que controlan sus propios pensamientos. Es complicado porque todo el tiempo estamos peleándonos con nosotros mismos y los pensamientos fluyen, todo el tiempo están fluyendo. Cuando nosotros nos basamos en programación neurolingüística, que ese es otro tema también, que se enfrasca en los pensamientos, vamos a ir programando exactamente lo que es nuestro cerebro para que precisamente cada vez que nosotros tengamos un pensamiento, tú lo programes a que todo sea una programación interna. O sea, en una palabra coloquial, hay que cambiar el chip. Cuando tú cambias el chip de tus pensamientos, la vida fluye y empiezas a tener otro tipo de pensamientos diferentes a los que tú estás pensando. Usualmente no nos vamos a dar cuenta cuando estamos pensando negativo. Te estás quejando, que si el dinero, que si el carro, que si la vecina, que si la música, que si el perro, etcétera. Te estás quejando todo el tiempo. Eso no te atrae cosas buenas. La queja es una carencia mental y emocional, porque la carencia tú la estás atrayendo con tus pensamientos. Por eso es importante que nosotros cuando tenemos pensamientos, estemos atentos a lo que estamos pensando. Este tema es un poco confuso porque cuando no estás claro en lo que tú quieres, es cuando tú entras y vas por la vida caminando, dices, no, bueno, hoy no voy a pensar negativo y tratas de ir pensando lo más positivo posible. Pero ¿qué pasa si tú vas caminando y pasa un perro y te orina? Ya para ti fue el peor día y empiezas a cambiar tu pensamiento positivo por los negativos. Viceversa, tienes que hacer el cambio. Pasó el perro, sí, hizo una necesidad, pero dices, ¿por qué mejor no lo cambies y decir, bueno, pues a lo mejor me tocaba la buena suerte, ¿no? De que me bautizaran el día de hoy y hoy va a ser un mejor día. Obviamente, los pensamientos nos van traicionando. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando tú no cambias tu forma de pensar, vienen las carencias, viene el resentimiento, viene el enojo, viene la situación en que tú empiezas a pensar que tú no naciste con estrella y que todo lo que tú haces pues posiblemente te está mermando mucho en cuestión profesional, en tu matrimonio, con tus hijos, en todo lo que se llama vida. Tenemos todos los días vivimos cuestiones diferentes, en cuestiones de vida, en el trabajo, con los amigos, con la pareja, y todo eso influye. Pero también influye mucho desde cuando tú fuiste niño, cómo tú fuiste criado, cómo te enseñaron a ver la vida. Desafortunadamente todo ese tipo de cosas no nos los enseñan, ni en la escuela tampoco. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, estás en la escuela y no te baja ni un burro. ¿Y eso qué provoca? Que cuando tú te sientes burro, todo el tiempo vas a creer que eres un burro. ¿Por qué? Porque tú creíste eso. Pero exactamente vamos a eso, a cambiar el pensamiento, a cambiar el que no puede una palabra, un impacto que venga de otra persona, a que te perjudique a ti emocionalmente. ¿Y eso qué sucede? Que tú provocas que cuando todo el tiempo vas cargando esa cruz de que tú no eres inteligente y que cuando llegas a un lugar tienes dudas de ti porque no eres inteligente, porque a ti te dijeron que tú eres una persona que no sabe, ¿qué sucede con esto? Que tú vas cargando con esto y todo esto lo merma, siempre te conviertes en una persona insegura. Y eso sucede que cuando eres inseguro, pues aunque tengas toda la seguridad del mundo, cuando llegas al momento de hacerlo, bye, o sea, ya no tienes esa seguridad. Y a todos nos sucede, porque somos humanos, porque nuestras emociones nos ganan, porque no sabemos manejar la emoción de la sensación, de las situaciones que tenemos en nuestros pensamientos. Y eso es normal, no vamos a meternos en esos detalles porque nadie puede tener control de sí mismo, a excepción de que tú tengas el control tanto de tus emociones como de tu seguridad y de tus pensamientos, que es lo más importante. En este programa, basado en este tema que es el control o en la modificación de pensamientos, vamos a trabajar con ello basado en lo que son el tema de la programación neurolingüística y vamos a hablar de que si tú tienes un ejemplo de vida, estamos viviendo situaciones complicadas, tienes que mejorar
el pensar de otra forma, el que va a ser difícil porque tu mente siempre nos va a traicionar, la mente es traicionera y siempre nos va a llevar a pensar lo que no tenemos y no queremos pensar. Entonces lo que tenemos que hacer es, si llegó un pensamiento negativo, déjalo que entre, pero déjalo salir, no te quedes con él, deja que los pensamientos fluyan, tú vas a elegir qué es lo que tú quieres pensar y qué es lo que tú quieres, con lo que tú quieres quedarte, para que tú puedas cambiar tu vida de pensamiento negativo a un positivo. Hay que convertirlo siempre, cada cosa o pensamiento negativo que llega a nosotros es para buscar lo positivo y así tú puedas tener un cambio en tu forma de pensar. Vamos a poner un ejemplo. Si en este momento tú vas a ir a un empleo y tú vas bien seguro de lo que sabes, de lo que tú estudiaste, de todo este tema. Sin embargo, aquí ¿qué va a suceder? Cuando tú llegas con el entrevistador y wow, es el que te va a entrevistar es un top model. Ups, ahí todo se te perdió. Tú dijiste, wow, te enfocaste en una emoción y te olvidaste de tu experiencia. Pero vamos a seguir platicando de este tema en el regreso del corte. Bueno, pues viene muy amplio y pues si tienes alguna pregunta, déjala en el mensaje o bien, pues déjala en los comentarios para nosotros poder apoyarte. Regresamos en un momento en Dilo Fuerte. La televisión del cambio ya está aquí. Change TV presenta.
Change TV presenta. Bueno, nuevamente estamos de regreso en Dilo Fuerte. Pues bueno, como continuamos hablando del tema de los pensamientos, es muy importante saber manejarlos. ¿Y por qué les comento esto? ¿Y por qué les comparto este tipo de aprendizaje? Lo que a mí me ha ayudado. Yo me he convertido en una vocera de comunicación con la intención de poder apoyar a lo que es pues a las personas como ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y de que bueno, nosotros siempre estamos pensando con todo el cariño y el respeto hacia ustedes en cómo ustedes pueden mejorar lo que son pues su calidad de vida como individuos, como novios, como personas, etcétera, infinidad de situaciones. Pero aquí lo más importante de esto es saber cómo yo puedo mejorar mis pensamientos y mi vida para que tu vida sea más ligera, porque ya tenemos circunstancias de vida que nos hacen la vida pesada. Desde que hablamos de la situación económica, en la situación en que no hay trabajo, en la situación en que estamos pasando una cuestión de salud muy importante y que ha dejado muchas muertes y que hemos vivido pues situaciones muy difíciles en esta situación, cómo poder manejar nuestros pensamientos para que sea algo mucho mejor y para poder así transmitirles a ustedes que cuando tenemos una actitud de vida, porque eso se llama actitud, en que tú cambias tu vida, es conforme a la actitud de tus pensamientos. Los pensamientos, yo siempre les llamo que es como una serpiente de 100 cabezas, que si tú dejas que por ejemplo, un miedo, un pensamiento con miedo se apodere de ti, ¿qué sucede? Que ese miedo se convierte en 100 miedos. Y eso pasa que tú empiezas a pensar que se va a acabar el mundo, que va a caer un meteorito, que ya estamos al fin del mundo, que todo mundo en tu familia se puede enfermar, etcétera. Esos son miles de factores que nos llevan a tener pensamientos negativos. Y es normal que tengamos esos pensamientos porque somos humanos, porque tenemos miedo de que nos sucedan cosas que a lo mejor se pueden salir de control. Y bueno, eso es inevitable. Pero aquí lo importante de manejar tus pensamientos y de que tú estés seguro de que todo va a estar bien, está conforme a la actitud que puedas tú desarrollar en cuestión emocional, que si tú estás fuerte emocionalmente, tú puedes dominar tus pensamientos y controlarlos. O sea, no empezar a ver lo catastrófico que puede pasar en el mundo, pero sí de esta manera tú sentirte seguro de que todo va a estar bien, o segura en este caso. Independientemente de la situación que estamos hablando de los pensamientos, cuando tú crees, tú los creas, cuando tú los piensas, tú los atraes. Entonces, si tú estás pensando que vas caminando en la calle o que estás en tu trabajo y te van a despedir, tú lo estás atrayendo, o sea, no lo pienses. Sencillamente, cuando lleguen esos pensamientos negativos, constrúyelos. Reconstruye esa situación de decir, bueno, cuando llega ese pensamiento, porque a todos nos ha pasado, que de repente vas y dices, bueno, ¿y si me corren? Porque a lo mejor hiciste mal algo por ejemplo, en el campo laboral, y tú dices, bueno, ¿y si me despiden? Surge el miedo, y el miedo nos lleva a tener pensamientos negativos. A que me van a despedir, no me van a dar eso, ¿Y qué pasa cuando sucede el momento en que llega, a lo mejor te llaman a recursos humanos, ¿no? La palabra que a todos nos da miedo es pásale a recursos humanos. Tú dices, no, bueno, pues ya, me van a correr. Ya sé que ya la regué, me van a decir, ya estás pensando lo peor. Te das cuenta que los pensamientos ahí están y estás atrayendo todo lo que estás pensando. A lo mejor ni te iban a despedir, nada más te van a llamar la atención. Pero tú ya estás creyendo que te van a despedir. ¿Qué pasa? Que como tú ya lo atrajiste, tú ya lo creíste, a lo mejor no sucede en ese momento. Pasa un mes o 2 meses, vuelve a suceder un error y te dan las gracias. Y ni siquiera te avisaron, ni siquiera te dijeron pásale a recursos humanos, sencillamente te dicen estás despedido. Por eso es importante manejar nuestros pensamientos de la mejor forma. Sé que suena complicado, sé que suena de cómo puedo hacer eso o cómo puedo cambiar mis pensamientos. Sencillamente enfráscate y analízate. Piensa en ti y piensa en los pensamientos que tú tienes al día, todo el tiempo. En este momento tú puedes decir, no, pues es que estamos viviendo una pandemia, ¿cómo tú puedes decirme que va a estar todo bien si ves la situación como está? Pues sí,
Pero si tú no tomas acciones, pues tampoco vamos a cambiar las cosas, ¿verdad? No va a caer todo esto por cambio de pensamiento. Aquí tenemos otro tipo de actitud. Hay que tomar acciones para que esto pues no se propague, cuidar a los que tenemos en casa y cuidarnos nosotros. Los pensamientos son una base de todo el tiempo. Siempre estamos pensando en proyectos, en sueños, en que queremos comprarnos un vestido, queremos comprarnos un coche o que, no sé, quiero comprarme el mejor celular del mercado porque ya salió el nuevo. Y siempre tenemos pensamientos tanto de prosperidad como de pobreza. Y la pobreza también son pensamientos. Tus pensamientos pueden ser pobres. Y los pensamientos pobres atraen, ahora sí que la pobreza. Pero dejemos de lado la cuestión en cuestión de pobreza espiritual, se puede decir, o pensamientos fuertes que puedas tener en tu sistema emocional. Aquí estamos hablando de que los pensamientos también generan enfermedad. Cuando nosotros enfermamos mentalmente, que nuestros pensamientos siempre son negativos y nos estamos quejando constantemente de todo lo que pasa, esto genera una sustancia en nuestro cuerpo que se llama neuropéptidos. ¿Qué sucede con esa sustancia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? Cuando tú recibes una noticia, un ejemplo, una noticia que te impacta emocionalmente, no sé, que te robaron tu coche, por ejemplo, tú lo dejaste allá afuera y cuando regresaste ya no está el carro, ¿qué sucede en ese momento? ¿Qué sucedió ahí? Tú recibiste una sensación de vacío, de miedo, de angustia, y fueron pensamientos negativos lo que está sucediendo en ese momento. Pero las sustancias que está creando nuestro cuerpo, eso nos puede llevar a que posiblemente cuando tú has oído hablar que dicen, no, es que se enteró de tal cosa y ¿qué crees? Que le dio diabetes, o le dio cáncer, o le dio un infarto. ¿Por qué? Porque esas sustancias que tenemos en nuestro cuerpo están corriendo y corren por nuestra sangre. Se llaman la cuestión de tener nuestro sistema en ese momento está trabajando tanto que nos está generando angustia, nos está generando miedo, nos está generando dudas. No sabemos de acuerdo a la circunstancia que tú estés viviendo. Por eso es importante mantener el control de tus pensamientos y de tus emociones al mismo tiempo. Cuando nosotros hablamos de la situación de los neuropéptidos que generan las altas y las bajas de energía en nuestro sistema interno, eso genera que haya enfermedad. Entonces tenemos que tener en cuenta que los pensamientos también pueden ser dañinos para nosotros, porque si tú en algún momento tú has pensado, no se me ocurre ahorita que puedas tú pensar que en el momento que te está generando angustia por alguna preocupación X o Y, no sabemos cuál, el problema tú lo sabes, en este momento quizá puedas tener un problema y te está generando angustia. Esta sensación de angustia te provoca que tengas ansiedad, te provoca que tú te sientas solo, te sientas sola, te sientas deprimido o deprimida, y esto te está generando una enfermedad. Ya tienes ansiedad, ya estás generando una depresión, estás generando un miedo, y eso te va a provocar, como yo lo mencioné anteriormente, que tengas el problema de la situación de decir la serpiente de 100 cabezas. Una cosa lleva a otra, y si estamos pensando en una cosa, estamos pensando en esta situación de cómo controlar los pensamientos, es importante que tú tengas en cuenta que todo arranca de nuestros pensamientos. Tenemos que controlarlos. Cuando llegue el momento de decir, tengo miedo, ¿cómo puedo cambiar este pensamiento? Bueno, pues ponte a hacer una actividad, ponte a escribir, ponte a leer o sal a correr, no sé, haz alguna actividad física o de cierta manera ponte a leer un libro que te lleve a calma, no sé, haz una meditación. Controla tus pensamientos, contrólalos con algo que no se estén saliendo de control, porque eso te va a generar a ti angustia, y la angustia te va a generar una enfermedad más adelante. Está muy de moda, por ejemplo, ahorita que tenemos la famosa gastritis, y todos la tienen. ¿Por qué? Porque es una cuestión de estrés, una cuestión de ansiedad, una cuestión de miedo. Una cuestión de miedo, ¿por qué? Porque cuando vas a llegar tarde al trabajo, tú ya estás pensando que te van a correr, te van a despedir, o más, ¿sabes qué es lo peor? Que ya ni te creen, que a lo mejor hay tráfico, que el transporte público no llegó, etcétera. Es algo que a todos nos ha sucedido.
A todos nos sucede y sin embargo pues llegas al trabajo y ¿qué crees? Que ni siquiera había llegado tu jefe. Y dices, ay, me paso de largo y ya no vi, ya yo aquí no pasó nada y él no se dio cuenta. Entonces es a lo que voy y quiero que tú puedas entender que cuando tenemos pensamientos que nos llevan al acelere, provocan enfermedades crónicas, como en este caso pues es una gastritis, que tú vas al médico y te dicen que tienes gastritis. Entonces, pues tú cómo puedes ir controlando esto, cómo puedes manejarlo. Bueno, pues hay ciertas herramientas que te van a llevar a hacerlo y bueno, lo vamos a seguir platicando en el transcurso de este programa, donde yo te voy a dar las herramientas para que tú puedas construir tus pensamientos más positivos, a tener más calma, a no tener esa angustia que nos genera el día a día porque es inevitable, pero sí tener que tomarte el tiempo de respirar y decir todo va a estar bien, todo va a estar bien, aunque no esté bien, tienes que creer que está bien. Sí me estoy dando a entender con esta situación, tenemos que entender que todo está bien. Y cuando tú empiezas a cambiar esta forma de pensamiento, créeme que todo empieza a cambiar. Te lo digo porque yo sé que es así, porque a mí me ha pasado y porque a mí me ha cambiado la vida. Entonces, vamos a continuar con esto en un momento más en Dilo Fuerte. Si tienes algo que comentarnos, adelante, estás en confianza en Shane TV. Dilo Fuerte, en un momento regresamos. Shane TV presenta. ¿Qué tal? Nuevamente de vuelta aquí con nuestro programa Dilo Fuerte. Muy interesante la cuestión de los pensamientos. Cómo manejar nuestros pensamientos y desde que amanece el día,
chin, te levantaste tarde, híjole, ya voy a llegar tarde, ahorita me va a regañar mi jefe, ya llegaron tarde los niños a la escuela, llegas a la cocina, se te quemó el desayuno. Eso es un programa mental que ya tenemos. ¿Por qué? Porque es un hábito que tú ya te hiciste todos los días, hacer lo mismo y cometer los mismos errores. Por ahí hay una frase que dice: ¿cómo quieres que las cosas cambien si sigues haciendo lo mismo todo el tiempo? Y eso es algo muy cierto. Si nosotros no cambiamos nuestra forma, nuestros hábitos y sobre todo los de pensar, ¿cómo esperamos resultados diferentes? Es importante aquí que tú tengas herramientas para hacer estos cambios en tu mente y en tu vida, sobre todo tu forma de pensar y cambiar tus hábitos de pensamiento. El hábito primero es un hábito que se construye en aproximadamente 21 o 22 días. Hacer un hábito todos los días de pensar positivo. En la mañana lo primero que hagas, levántate y sonríete. Mírate al espejo y regálate una sonrisa. Ese es un primer pensamiento positivo. El que tú tengas ese pensamiento de decir: yo soy esa persona que se está viendo al espejo, como tú quieras, en tus mejores peinados, porque las desmañanadas no nos levantamos de mejor perfil, pero sí te das cuenta que tú eres esa persona que se está mirando al espejo. Regálate tu primer cuestión positiva, regálate una sonrisa. Posteriormente cambia ese hábito de meterte tarde a bañar. Báñate o no sé las actividades que tengas que hacer, pero siempre piensa que todo va a estar bien. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de decir y la actitud que tengas para con los demás, la actitud que tengas hacia el día. Así sea el más pésimo de los días, tú di: gracias a este día aprendí a no llegar tarde, aprendí a manejar mi tolerancia, aprendí a no discutir con la gente, aprendí a no pelearme, porque entonces ya no estás generando cosas negativas, sino estás generando cosas positivas. Cuando tú cambias esas acciones que nos llevan a tener situaciones y pensamientos negativos, es cuando nosotros nos vamos dando cuenta. Créeme que no es fácil, porque cuando te encuentras en el camino o en el ámbito laboral, o te peleas con la hermana, o te peleas con el esposo, ¿cómo tú dices: voy a cambiar cómo estas situaciones positivas y a dónde le voy a encontrar el lado positivo a esto que es negativo? Bueno, de la circunstancia se hace el maestro. Si tú te peleaste en la mañana con X o Y, o tuviste una discusión, de lo negativo saca lo positivo. No veas la circunstancia, busca el que aprendiste de esa situación negativa. Bueno, a lo mejor tú dijiste que no fui tolerante. Bueno, pues esa situación negativa te va a llevar a encontrar una situación positiva, y ahí es donde tú estás aprendiendo a cambiar tu forma de pensar. Piensas positivo y el enfoque cambia. Empiezas a relajarte. Empieza a bajar ese calor que nos genera cuando nos molestamos. Y aunque estás molesto y que estás en ese momento emocionalmente que revientas, respiras y te relajas, y después, cuando se enfría la situación, dices: ¿qué tengo que aprender de esta circunstancia? Y verás que vas a encontrar lo positivo. Y vas a decir: ok, entonces ya encontré lo positivo del asunto negativo. Ya aprendiste a cambiar tu pensamiento. Cuando nosotros trabajamos en la programación neurolingüística, es eso de cambiar el pensamiento y decir: pues es que está gris el día, pero lo voy a ver color de rosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no ver que si el día está nublado, está lluvioso? Pues sí, desafortunadamente son cambios climáticos que no podemos hacer nada con ellos. Pero ¿por qué mejor en ese momento no sacas las macetas y las pones a que se rieguen con agua de la lluvia? Les va a hacer mucho bien. Y cuando veas tus plantas florecer, dirás: wow, el agua de lluvia sí funcionó. ¿Sí me explico? O sea, es por ahí el tema donde tenemos que encontrar de los factores de vida lo negativo, convertirlo a positivo. Si en tu casa tienes problemas familiares, porque nunca faltan, porque es el pan de todos los días, pero es precisamente para que nosotros tengamos esa situación y ese control emocional para poder cambiarlo. Pero aquí lo más importante,
es que tú creas otra circunstancia de lo negativo que estás viviendo. Es muy complicado y créanme que yo soy una persona que cuando tienes un impulso, o sea, yo soy muy impulsiva, bueno, era un poco impulsiva, ahorita ya esos controles ya los tengo yo controlados, está sobre la inteligencia emocional. Cuando yo era muy impulsiva, te estoy hablando de hace unos ayeres, yo me peleaba con todo el mundo. Y créeme que no me funcionaba porque me amargaba el día, porque todo el mundo me criticaba, porque me decían que era la peor, etcétera. O sea, todo lo negativo que tú te puedas imaginar. Y vas por el mundo, por la vida, caminando con esa sensación de molestia. Y no está padre, porque entonces ya no sabes tú si estás bien o estás haciendo mal y te sigues molestando todavía más. ¿Qué sucede con eso? Te estás molestando y empiezas a hacerte una persona resentida, enojada con la vida. Cuando tú cambias tus pensamientos y empiezas a encontrar la fórmula para que esto vaya mejorando, empiezan a cambiar los enfoques y empiezas a recibir de la vida otro tipo de acciones. O sea, recuerda que si tú tiras, te regresa. Y si tú criticas, te critican. Y si tú hablas pestes de alguien, que estés deseándole el mal a los demás, también te va a devolver eso la vida. Y no es una cuestión negativa, es una creación de nosotros mismos, de lo que reflejamos, de lo que hacemos. Hacemos hacia los demás cuestiones negativas, nos regresan cosas negativas. Entonces aquí lo importante de esto es exactamente tener la emoción, el control y sobre todo la inteligencia emocional de poder cambiar esas circunstancias para poder mejorarlas día con día. No es fácil, pero créeme que cuando tú te das ese permiso y tu mente le quitas esos candados mentales de decir yo no quiero cambiar porque yo soy así, pues no, estás en un grave problema. Cuando tú te compras esa idea de yo no voy a cambiar porque yo soy así, pues no esperes cosas positivas en tu vida, porque si tú eres negativo, siempre va a haber negatividad en tu vida. Y no es porque los otros te tiren mala vibra, o te tengan envidia, o te hagan un amarre, o te hagan brujería, etcétera. Infinidad de cosas que tú puedes crear aquí en tu mente con tal de quedarte en el canal negativo. Tenemos que pensar primero en nosotros y ver qué es lo que estamos dando para que la vida no lo regrese. Puede ser que tu vida emocional desde que fuiste niño, pueda que tus pensamientos o tu forma de vida cuando tú fuiste pequeño, eso también tenga que mermar la parte emocional y mental en la que estás ahora. Tienes que hacer un análisis de ti y ver quién eres. La pregunta del millón, ¿quién eres tú? ¿De qué estás hecho? ¿Qué es lo que tú das para que tú puedas recibir? Los pensamientos negativos los creamos día con día y esos son los monstruos que nos persiguen y son con los que nos vamos peleando todo el tiempo. Por ahí en algún momento llegué a escuchar que dicen que no hay peor lucha que es la que es con nosotros mismos. Cuando estamos discutiendo, peleándonos con nosotros, con nuestros pensamientos. Porque si dices, ay no, es que hoy voy a hacer las cosas bien, hoy no me voy a pelear con nadie, hoy voy a tratar de ir Dalai por la vida, ¿qué pasa? Cuando no lo haces, que la vida te está regresando un poquito de lo que tú, para sacar la peor parte tuya. Pero como tú no estás preparado mentalmente y no sabes manejar tus pensamientos, vuelves a caer en lo mismo. Hacemos un círculo vicioso donde estamos generando lo mismo todos los días. Créeme que es un hábito muy difícil de romper, pero cuando tú te decides hacerlo, vas a empezar con el hábito. Después se hace una disciplina y cuando ya estés en la disciplina, todo fluye y ya no hay nada ni poder humano que pueda manifestarse y que pueda transgredir tu persona o tus pensamientos. Cuando tú ya no hay otra persona que maneje tu poder mental, que ya nadie va a llegar a manejarlo, tú empiezas a fluir y a decir esto no lo voy a hacer, ni voy a caer, ni me voy a enganchar de ese juego, de esa persona o de tal circunstancia, porque no es para que tú te enganches, es para que tú veas qué es lo positivo de esa circunstancia o de ese aprendizaje que te está dejando cierta persona. Si estás en una relación
de novios o de pareja donde las cosas no van bien, pregúntate qué estás haciendo tú. Eso es lo importante de los pensamientos, de saber qué es lo que estamos haciendo y qué estamos pensando, qué estás generando tú y qué tú estás creyendo. Cuando tú lo estás creando, tú lo estás comprando y tú lo estás creyendo. Y cuando tú ya lo creíste, sale a la luz. Y no fue ni porque te hayan tratado mal, no fue porque ley o castigo divino, no, sencillamente es lo que tú creíste. Y así de simple. Empezamos a tener una construcción de los hechos en cuestión de mis pensamientos se están me están dañando tanto que tengo que cambiarlos para que yo pueda empezar a construir cosas positivas. Y esto va a generar que tú empieces a generar abundancia, que empiecen a llegar cosas buenas a tu vida, que llegue a lo mejor la oportunidad de comprarte hasta un coche o que llegue la oportunidad de un mejor empleo. Pero primero tenemos que cambiar nosotros para que cambie el mundo. Si tú no cambias, no va a cambiar nada. Es paso número 1. Vamos a seguir con estas herramientas en nuestro próximo bloque para terminar ya con nuestro programa, ¿verdad? Que el tiempo se va muy rápido, pero continuamos con este tema en un ratito más. Vamos a un corte comercial. Que tengan en este momento, si tienen alguna pregunta que formular, con mucho gusto, formúlenla, que yo estoy a sus órdenes para contestarles y apoyarles en lo que ustedes necesiten. En un momento continuamos. ¿Qué tal? Nuevamente aquí en Dilo Fuerte, concluyendo ya prácticamente con este programa. Y bueno, pues espero que haya sido de utilidad para ustedes. Me encantaría que ustedes compartieran sus preguntas, sus dudas, lo que quisieran, lo que uno les pudiera apoyar. Con mucho gusto yo estoy a sus órdenes. Y bueno, pues vamos a seguir dando mucho más para que ustedes puedan tener herramientas de vida y ir mejorando su forma, pues las situaciones de vida. Sabemos que ahorita vivimos momentos difíciles, hoy, mañana, y siempre quizá va a haber problemas, circunstancias, pero que si tú estás inteligentemente emocional, estás
preparado, estás preparada y abres tu corazón y tu mente para poder recibir información, créeme que es más ligera la carga. Y bueno, pues lo importante aquí es que tú tengas las herramientas para ir descubriendo quién eres tú. Quién eres tú y que tú te vayas dando cuenta que lo más importante de todo en este planeta eres tú, porque sencillamente por una razón estás en este mundo. Venimos a aprender y bueno, nosotros los que nos dedicamos a transmitir y a ser voceros del aprendizaje es porque ya lo pasamos, porque ya lo vivimos y porque las experiencias, cuando tú te das cuenta de quién eres, compartes lo que a ti te sirve. Quizás a lo mejor no te va a servir todo, pero hay algo que te pueda funcionar. Entonces la idea de este programa pues es exactamente que tú tengas un enfoque de vida diferente a lo negativo. Sabemos que estamos pasando por situaciones negativas porque la pandemia es una de ellas, pero es una situación, una circunstancia negativa. Tenemos que estar conscientes de que si nosotros pensamos fuerte, pensamos con el corazón y la mente en que todo va a estar bien, tú vas a estar bien, va a estar bien toda tu familia, va a estar bien todo el mundo. Vamos a pensar positivo para todos porque a todos nos conviene que todo esté bien. No hay que creer que todo va a estar mal, pues sí estamos pasando por una situación difícil, pero exactamente estamos viviendo un ejemplo de vida, que si tú tienes esta circunstancia que estamos viviendo ahorita, que es la pandemia, pues veamos que hay cosas positivas, ¿qué has aprendido? ¿Qué has tenido? ¿Qué cosas positivas tú le puedes sacar a esta circunstancia de vida? A la pandemia, en este caso. Pues, ¿qué puedes tú sacar? A lo mejor, no sé, tuviste la oportunidad de estar con tu familia, convivir más con ellos, conocer a tus hijos. A lo mejor no tenías esa oportunidad de haber tratado a tus hijos porque siempre estabas trabajando en la oficina y no tenías la oportunidad de convivir con ellos. Hoy eso es algo positivo. Si tú te das cuenta, la circunstancia de vida es muy negativa, pero también hay muchas cosas positivas. Una de ellas es que si estás gozando de salud, tienes salud y es un pensamiento positivo. Cuando tú tienes esa forma de creer que todo va a estar bien y que el Creador está a cargo de todo esto, créeme que todo funciona, créeme que todo va para adelante. Y una de ellas es pensar que todo tiene que funcionar y no como tú creas, porque cuando nos hablan de programación neurolingüística o nos hablan de metafísica o de cambiar los pensamientos, tenemos que estar primero ubicados en nosotros y creer que eso va a suceder. Creer que todo va a pasar y que va a pasar porque no se va a quedar siempre, pero sacar lo importante de las circunstancias negativas de vida que tenemos para seguir creciendo, para creer y crecer en nuestra persona. Cuando tú te conviertes en un observador de tu propia vida, ya no tienes nada que criticarle al de al lado, porque tú tienes el valor de mirarte y darte cuenta que tienes defectos como todos, que tienes defectos de carácter y que tienes que modificarlos, porque a eso venimos, a modificar lo que no nos gusta. Lo que no te gusta del otro es lo que no te gusta de ti, porque recuerda que todo es un espejo. Ahora sí, hay una frase que dicen que lo que te molesta en otros, lo que te choca, te checa. Lo que te molesta en otros es tu espejo, es tu reflejo. Es lo que no te gusta de esa persona. Tú lo ves, no te gusta, pues es que tienes que trabajar en eso. Y si tú has visto que hay gente, hay personas que son muy negativas y te molesta que sean negativos, piensa tú dónde estás. A lo mejor eres igual, pero no te has dado cuenta. Entonces es importante siempre enfocarte en ti. No te enfoques en los demás. Olvídate que existe el mundo y no para mal, sino para bien. Porque cuando tú te enfocas en tu persona, te enfocas en lo que tú eres y en tus pensamientos, tú empiezas a cambiar. Dices, esto no me gustó lo que hice el día de hoy. Hoy voy a mejorarlo. Hoy no tiene que suceder. Y cuando tú vas al día a día, como decimos, hay una frase también que dice que el solo por hoy, el día de hoy, ubícate en ti y obsérvate todo lo que tú piensas, cuida tus pensamientos, porque de ello depende tu forma de vivir, tu forma de recibir, porque si tú piensas poquito, recibirás poquito. Si tú estás pensando que eres pobre, vas a ser pobre siempre. Si tú piensas que no tienes futuro, no lo vas a tener, porque tú te lo estás creyendo.
porque el poder de tu mente lo está consiguiendo. Entonces es muy importante y es sumamente reflexivo darnos cuenta que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida, como nos han hecho saber siempre. Sí, es cierto, y es algo bien real, porque si nosotros somos arquitectos, ¿qué es lo que quieres para ti? ¿Qué clase de vida quieres o qué quieres construir en ti? La forma de pensar, que tenemos pensamientos, yo les comentaba hace rato en un bloque anterior, que si tú tienes situaciones negativas en tu vida y te empiezan a creer o crear enfermedades, busca la manera de no tener esos pensamientos. Ponte a escribir, ponte a leer, ponte a hacer ejercicio, ponte a pensar y a ver cosas productivas que te dejen pensamientos y que hagan cambiar tu forma de pensar. Hay muchos libros en los que pueden ustedes basarse como herramientas de trabajo. Hay libros que les pueden ayudar en cuestión de superación personal. Hay infinidad de cosas que nos pueden ayudar. La cuestión está en la actitud de querer hacerlo. Mientras tú no lo quieras hacer, todo va a seguir igual. Entonces, tú no te quejes. No te quejes de que haya un problema en tu persona o en tu vida y que tu vida siga siendo igual. Todo va a depender de ti, va a depender de la forma en que tú quieras ver las cosas. Si tú cambias, cambia el mundo. Eso es una realidad. ¿Y cómo tú dirás, cómo cambio yo? Pues cambiando tus pensamientos. Si llega una circunstancia negativa, y les pongo el ejemplo de esta pandemia porque es lo que estamos viviendo, busca la situación positiva. ¿Qué te ha dejado esto? No solamente te ha dejado sin trabajo, también tienes la posibilidad de decir estoy bien, estoy con mi familia. Eso es lo positivo. No te enfrasques en las cosas negativas, porque lo negativo entonces te va a traer más negativo. Empiezas a cambiar positivo con negativo, ¿cuál es tu resultado? Y eso te lo dejo de tarea. Siempre tienes que tener una reflexión al final del día. Si tú tienes algo que a ti no te guste en tu forma de vivir, analiza qué estás haciendo mal. Porque si tú no cambias ese enfoque que tienes de tu propia vida, no esperes que haya milagros. Los milagros los haces tú. Con la ayuda del cosmos, en lo que tú creas, en un Dios, en la palabra, en lo que tú creas. Siempre tienes que tener un bote de salvavidas que no te deje hundirte. Y tú eres el dueño de tus pensamientos. Nadie va a decirte, ven y cambia. Tú tienes que caer en cuenta en el momento que tú lo decidas. Entonces es muy importante que nosotros nos mantengamos en una frecuencia positiva, aún sabiendo que hay muchas cosas que nos están perjudicando. Pero te puedo asegurar, con la experiencia que yo, y no te lo estoy diciendo por sea cuestión de ciencia o cuestión de todos los libros que yo pueda haber leído, sencillamente yo lo comprobé en mi vida personal, que todo tiene una acción y una reacción. Si yo hay una acción negativa hacia el otro, la reacción va a ser la misma y viene multiplicada, viene con un peso adicional. Entonces, no debes de tú estar viendo qué pasa con los demás. Mejor enfráscate en ti y piensa qué es lo que tú puedes mejorar en tu vida para mejorar a tu familia, mejorarte tú y que los resultados sean los mejores. Eso es lo importante de los pensamientos, de cambiar esos pensamientos y de decir, a ver qué estoy pensando el día de hoy, ¿por qué estoy pensando esto? Inmediatamente es, vámonos. Esto no puede ser y tenemos que seguir al frente, tenemos que seguir adelante, pensando lo mejor. No van a faltar ni personas, ni circunstancias, ni situaciones, pero si tú estás preparado emocionalmente y tu situación mental la puedes tú manejar porque tú eres el dueño de tus pensamientos, créeme que las cosas, y te lo firmo, que todo va a caminar mejor. Te lo puedo asegurar y créemelo que yo lo he vivido y por eso es que te lo he compartido. Los pensamientos son los maestros o son los que vienen a enseñarnos qué es lo mejor para nosotros, para los seres que amamos, para las relaciones, para las cuestiones de trabajo, para tus proyectos, para tus sueños, para que puedas alcanzarlos. Todo está en tu forma de pensar. No permitas que los pensamientos negativos se conviertan en esa serpiente que te hablan y te susurran. Cuando llegue ese momento de que te llegan los pensamientos y te empiezan a susurrar cosas negativas,
tú dices, es que me dieron un trabajo, no sé, X o Y, y buenísimo el empleo. Pero de repente empiezas a oír vocecitas que te dicen, no, es que te va a ir mal, es que de repente vas a llegar tarde y te van a regañar, es que no, no los dejes que te hablen porque eso merma la cuestión de tu crecimiento. Recuerda que el pensamiento es traicionero y siempre va a tener algo que decirte, pero negativo. La pobreza llega porque tú, si te ganaste un dinero o no sé, X o Y, te está yendo bien en un negocio, dices, híjoles, me está yendo súper padre en mi negocio, o híjoles, no me lo puedo creer. No lo puedo creer, y ya cerraste con esa bienaventuranza que llegó a tu vida. Tus pensamientos negativos están cerrando esa parte. Esto del tema en cuestión emocional, inteligencia emocional y sobre todo en la cuestión de cómo manejar tus pensamientos es una preparación inmensa. Obviamente en un programa de 1 hora no puedo compartirte tanto, pero día con día y programa con programa te voy a tratar de retroalimentar y de guiarte en lo mejor posible. Seré para ti un girasol que te dé luz y que pueda allanarte un poco el camino. Esa es mi misión y con mucho gusto te la comparto. Mis mejores deseos para ti, de verdad, en este año que está comenzando, que ya estamos a mitad de mes, pero no importa, para mí todos los días son un inicio, todos los días para mí son las bendiciones del cielo, que estemos bien y que cada día tengamos la oportunidad de ser seres mejores personas. Te voy a compartir en este momento pues, la reflexión. Tú debes estar enfocado en ti, debes amarte a ti, amar a la gente que tú amas, con toda la bienaventuranza que tú puedas darle, pero siempre positivo. No tengas un pensamiento negativo para los demás. Por ahí hay una frase que dicen, si no tienes nada bueno que decir, no abras la boca, porque lastimas a los demás. Espero que este programa haya sido de utilidad. Les comparto mis redes sociales. Tengo una página que se llama Terapia Cuántica, donde comparto todos mis pensamientos, digo todas mis frases, todos mis consejos y bueno, con todo el cariño y todo el amor, todo el respeto. Todo esto todo el tiempo lo comparto. La página en Facebook es Terapia Cuántica. Verónica Palacios a sus órdenes en el canal o en el programa Dilo Fuerte, respaldado por Shane TV, en la televisión del cambio que ya está aquí. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde y buen inicio de semana. Hasta pronto.